enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Era un muchachito que nació en una parte, en el lugar donde él nació no había carreteras, sino lo que ellos se transportaban a través de botes, de canoas, o caminando, a veces mediodía, un día de camino. Y el papá le preparó, cogió un tronco y le hizo una canoa especialmente para él. No tan ancho para que los brazos, a través de sus brazos pudiera remar, porque si es demasiado ancho no podía remar solo. Él encontró la libertad remando. Él tenía que cruzar al otro lado del río remando para ir a la escuela. Después tenía que remar un poco más arriba para ir a una especie de mercado donde compraba productos. Tenía que volver remando a su casa. Pero él encontró cierta libertad, como los niños en Puerto Rico cuando les regalan su primera bicicleta, se alegran de ir a visitar al vecino, a la abuela que vive cerca y así. Pero él encontró esa libertad con su pequeña canoa. Y cuando llegó la pandemia, le dijeron nadie puede salir. Escuchó en la noticia a través de la radio, nadie podía salir y todo el mundo tenía miedo. Pero él decía, tengo que ir a ver cómo está mi abuelo. Y agarró la canoa y empezó a remar a casa del abuelo. El abuelo le dice, mira mijo, aquí no vienen muchos extranjeros ni visitantes de otros lugares. Al menos estamos limpios, pero necesitamos medicina. Necesitamos un poco de sal y un poco de azúcar y aceite. Y él dice, no te preocupes, y se fue remando a la tienda y compró la sal, el azúcar, el aceite. Le dijeron, deja el dinero en esa latita y nosotros te vamos a dejar los productos ahí, con miedo todos a contagiarse. Y él compró, lo llevó donde el abuelo, y le dicen al abuelo, no necesitamos llevar tantas cosas a la escuelita. Hay unas personas que necesitan. Y él fue y empezó ahí a moverse. Llegó un tiempo, él a la semana estaba cansado de remar. Y se va donde el abuelo y le dice, abuelo, yo estoy cansado. Y él le dice lo siguiente, la vida consiste en etapas. Había etapas que tú podías agarrar tu bote e irte a pescar y descansar. Pero hay etapas que tú tienes que preocuparte por lo que amas y viniste aquí. Y aquí nos unimos los dos y nos preocupamos por esas personas que están en una escuela aislado. Y nos preocupamos. Y ya han pasado 2 años desde esta enfermedad que empezó a contagiar al mundo entero. Todavía estamos de pie, aunque agotados, aunque pasaron el tiempo. Nuestra vida consiste en caminar por etapas y escuchar un mandato y obedecer ese mandato. Y el abuelo sabiamente le dice, Jesús mandó mandatos a sus hijos. El que no obedece una orden de alguien que lo ama, esa persona no va a crecer, no va a desarrollarse. La manera de vencer esa enfermedad fue salir, moverte y ver, pero con precaución. Entonces la Biblia dice que Jesús manda unos mandatos y le dice, guarden este mandato porque yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. La vida del hombre depende de Dios, depende del Señor. Hay gente que se ha cuidado tanto, se han protegido tanto, no han viajado, no han visitado a la familia. Y esas personas, algunos están bien y otros ya no están en esta tierra. Y hay personas que no se cuidaron, algunos están bien y otros no están en la tierra. Algunas personas no se cuidaron nada y uno de ellos quizás falleció y otros están vivos.
Porque la vida depende de Dios, nuestra vida, nuestros caminos, depende de Dios. Nosotros podemos hacer todo lo posible por cuidarnos. Desde que empezó esta pandemia, no he tenido la oportunidad de abrazar a los hermanos, abrazar a la familia, abrazar cuando se visita, muchas veces por el temor. Pero todo depende de Dios. Amén. Todo depende de Dios. Alabado sea el Señor. Esta vida está lleno de mandatos, de órdenes. Tenemos que cumplir, evaluar antes de cumplir. Los niños en las escuelas le dicen, tienes que sumar. 2 más 2 es 4. Y si no sabe el niño, le dan otra orden. Repita conmigo. 2 más 2, 4. Repita conmigo, 2 más 2, 4. Y si el niño está distraído ahora, repita conmigo, pero vea cómo es el número 2. Mira aquí, 2 más 2 es 4. Y cuando el niño repite y mira y vuelve a repetir, se acostumbra y lo aprende de memoria. Y en cualquier parte del mundo, cuando ve un 2 más 2 es 4. Jesús mandó unos mandatos para que los cristianos puedan obedecer, crecer y vivir saludablemente en esta tierra. Digo saludablemente porque no solamente es en cuanto a la salud física, sino en cuanto a la salud emocional. Alguien decía, si tú piensas que no puedes hacerlo, ya has perdido la batalla. Si alguien dice, si tú intentas la mitad de la batalla, ya lo tienes avanzado. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser un misionero, yo quiero ir a las misiones. Y me dijeron personas llorando, y yo no sé, Dios puso eso en mi corazón y no salgo a las misiones. Yo le pregunté, ¿sacaste tu pasaporte? ¿Preparaste alguna vez una maleta con tu ropa y tu Biblia y los materiales que vas a compartir? ¿Intentaste primero, ya que tienes temor a hablar con mucha gente, salir a la calle y hablar a desconocidos? Me dicen, no, entonces Dios puso eso, pero tú tienes que poner en práctica lo que Dios puso en tu corazón. Cuando si Dios pone, Dios te va a respaldar en el camino. Una persona me dijo, es que Dios no me usa en sanidad. Yo le dije, ¿te fuiste a un hospital a orar por los enfermos? ¿Te acercaste a alguien que tiene una enfermedad a orar? O cuando ves a alguien que está enfermo, dicen, vamos a llamar al pastor, vamos a llamar al anciano, a la anciana, al hermano, al diácono. La vida consiste en obedecer, muchas veces obedecer sin saber a dónde nos dirigimos, pero sí sabemos que estamos obedeciendo dentro de la perfecta voluntad de Dios. Si yo hubiera tenido temor de decir, mira, ir a Puerto Rico, ¿cómo será la gente ahí? Lo único que veía de Puerto Rico en los libros era un hombre o hombres y mujeres vestidos de blanco, con una cinta rojo en la cintura y unos sombreros de paja que faltaba terminar de tejer en la parte de la última parte, con un machete. Decía, si voy a Puerto Rico me agarran a machetazos. Eso es lo que se expande a través de los libros de Puerto Rico. Eso es lo único. Entonces la gente se admiraban cuando salía Gigi Ávila predicando de Puerto Rico, de ese lugar donde lo único que se sabía era que era una isla y que la gente tenía machetes, se vestían de blanco con su sombrero de paja. Eso lo que veíamos en los libros, los materiales didácticos que están por todo Centro y Sudamérica. Eso es lo que sabíamos. Yo decía, no, ahí hay hombres y mujeres de Dios. Y cuando llegué, Puerto Rico era tan avanzado, tan desarrollado, con tanta bendición, con tanta prosperidad, que tenía lo que muchos países no tienen. Puerto Rico, cuando llegué, dije, wow, qué mucha gente profesionales hay. En las iglesias casi todos acabaron la universidad. En las congregaciones todos son personas educadas, personas muy preparadas, muy
Pero había un concepto diferente. O el otro concepto que teníamos era que todos eran reggaetoneros y que estaban en la playa siempre con alto volumen y bailando y esa música. Pero no es así. Cuando voy al Perú me pregunta, yo le digo, Puerto Rico es una isla hermosa. Al contrario que en Perú, allá las mujeres guían, la mayoría de los que guían carros son mujeres. Y chocan, no chocan. No chocan, ellas no chocan. Entonces, la mayoría, le digo, más del 70% de los que acaban la universidad son mujeres. Son personas preparadas, son personas buenas, son personas hispanas, son personas que aman la familia. Me dice, wow, quisiera conocer a Puerto Rico. Yo le digo, primero practica pescando una piraña, porque quizás haya pez que es un tiburón. Saben, si uno tiene temor a enfrentar algo, si Dios te dio un ministerio, tienes que ejercer el ministerio. Jamás vas a lograr, jamás en tu vida, vas a lograr ejercer el ministerio 100% perfecto. Jesús dijo que nadie es perfecto, jamás. Pero vas a dar lo mejor de ti. Cuando ejerces el ministerio jamás vas a lograr satisfacer espiritualmente, mentalmente, emocionalmente a todos. Porque hay personas que cuando alguien enseña, dice, ese no sabe predicar. Cuando hay una persona levanta la voz, dice, ese es un gritón. Un predicador que no grita, sino habla más pausado, dice, este me da sueño, no tiene unción. Siempre va a haber de todo tipo de personas que escuchan una congregación, pero hay que servir al Señor con todo el corazón. Amén. A veces uno no sabe, cuando uno se enfrenta con algo de temor y ve que cuando se abre la puerta del lugar que estás entrando, en obediencia a Dios, ves que en vez de dolor hay bendición, en vez de tristeza hay paz, hay gozo, hay alegría. Puerto Rico es una tierra muy bendecida y muy deseada por muchas naciones. Millones de personas en el mundo desearían haber nacido en Puerto Rico. Desearían tener la libertad que tenemos ahora. Jesús decía, uno de los mandatos que manda a Dios a su iglesia, podemos ver en Gálatas 5:13, dice, porque vosotros hermanos a libertad fueron llamados solamente, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. En otras palabras, el primer mandato es ayudarse unos a otros. Ayudarse. Si no se ayudan unos a otros en una iglesia donde todos son hermanos, en una ciudad donde es cristiano, ¿quién va a venir a ayudar? No va a venir el enemigo de las almas, te va a decir, hey, causita, así dicen en Perú, causa, o amigo. Hey, amigo, te ayudo, ¿qué necesitas? El enemigo de las almas jamás te va a ayudar. Jamás te va a ayudar. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? ¿Saben? Había una persona que era bien, pero bien malhumorado con todos. Le decía, buenos días. ¡Ah, buenos días! ¿No sabes que va a llover? Y a veces amanecía, pasé sol. Buenos días. ¿Qué buenos días? ¿Sabes que va a ser un sol horrible aquí? Y se molestaba por todo esa persona. Cantaba un gallo, agarraba al gallo, lo hacía caldo de coraje. Se molestaba con todo. Pero tenía un vecino que lo amaba, lo trataba bien. Primero de lejito le decía, mira, te estoy dejando una fundita con frutitas ahí. Pero lo amaba. Y a veces le decían, ¿por qué amas tanto a ese vecino que hace tanto problema? Él decía, si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? Ni su familia lo quiere, lo botaron. ¿Quién lo va a amar si yo no lo amo? Ni sus hijos lo quieren, sus hijos se fueron todos y ni le llaman. Si yo no lo amo, ¿quién lo va a amar? Yo soy el cristiano, yo tengo que enseñarle del amor de Dios.
Si tú no amas a los que los ves solos, quizás porque tienen un mal carácter, quizás porque jamás han agradecido por nada, ¿quién los va a amar? La iglesia fue puesto en esta tierra para amar. Jesús decía, ama a tu enemigo. Cuando si yo amo a mi enemigo, ya no es mi enemigo, porque es alguien a quien estoy amando, estoy dando amor, es mi amigo. Dice el primer mandamiento, ayudarse, servíos unos a otros, ayudarse. Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Yo bendigo, ¿verdad?, a todos los que ayudan a sus hermanos, oran por ellos. Yo los bendigo a todos los que están ahí adelante siempre en el Señor. El segundo mandato para estos últimos tiempos, ¿saben? Si no nos amamos, ¿quién? Amén. Yo sé que Dios puede mandar a otros, pero Dios nos mandó a nosotros a ayudarnos. El segundo mandato, exhortarse los unos a los otros. Pablo decía con paciencia y doctrina. Exhortar es decir, mira hermano, te equivocaste aquí, pero a solas. No diciendo, mira, cuéntame para orar. ¿Qué hizo esa hermana? ¿Qué hizo ese hermano? Cuéntame. No, eso no. La persona tiene que animar a su hermano si se está desviando el camino. Decirle, hermanita, tú eres de Dios. Pero te equivocaste en esto, vamos a corregirlo. O usar otras palabras más sabias. ¿Qué tal lo hacemos de esta manera? De esa manera esa persona no se siente tan herida por decir, no, está mal. No, vamos a cambiarle, mira, de esta manera un poquito más sencillo. Ir explicando y ayudándolo. Exhortarse, una vez más, para exhortar a alguien, hay que saber algo de ciencia de la conducta humana. ¿Qué ciencia de la conducta humana? Conocer un poco el carácter de esa persona. Y Jesús era experto en eso. Jesús no trataba a Pedro como trataba a Juan, no trataba a Juan como trataba a Mateo, no trató a Mateo como trató a Zaqueo, no trató a Zaqueo como trató a otros apóstoles. Jesús sabía cómo tratar a los fariseos, lo trataba diferente a los escribas, trataba diferente a la multitud, trataba diferente a los niños, porque Jesús sabía el conocimiento o ciencia de la conducta humana, sabía que cada uno tenía diferente carácter. Algunos piensan que exhortar es un molde sencillo. Meterlo todo en una cajita de cristal y la manera de exhortar es agarrar el micrófono y decir, arrepiéntete, te vas a ir al infierno, hijo del diablo. Algunos piensan que exhortar es eso, y cuando hay predicadores que solamente dicen eso, dicen, wow, eso es de Dios. No, exhortar hay que saber cómo llegar al corazón de la persona para que la persona reciba la exhortación con amor. Cómo hacer que esa persona sea tocado y busque la presencia de Dios para que exista un cambio. No es un molde, una caja ahí. Que exhortar significa siempre gritar y condenar. Jesús era experto en conocer la conducta humana. Dice, no dejando de congregarse, Hebreos 10:25, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más en cuanto veis que aquel día se acerca. Está hablando de la venida del Señor. El tercer mandato para estos últimos tiempos es muy importante el segundo, porque si nos exhortamos entre nosotros, nos vamos a corregir y vamos a ser cada vez mejores. Juntos somos mejores. Y juntos, después de exhortarnos y orar y perdonarnos, somos aún mucho más mejores todavía. El tercero es apoyar en la obra redentora. ¿Qué es apoyar en la obra redentora? Repartir quizás un tratado, una palabra de aliento, quizás alguien necesita comida, preparar un poquito de comida con un tratado,
con unas palabras de aliento, una palabra de oración, una visita, una llamada de teléfono que a veces es una tremenda bendición. En una campaña una vez un pastor estaba predicando y entró un muchacho, un loco, ahí bien loco, estaba medio borracho, empezó a gritar, empezó a insultar, empezó a decir tantas cosas y el predicador lo reprendió, pero ese muchacho estaba tan alterado que me miran a mí, pues yo era un poquito más alto que los otros que estaban ahí, un chipito más alto. Como quien dice, sal tú y agárralo porque te va a tener miedo por ese cuerpo que tiene. Y le dije, ñañito, ¿qué tienes tú, ñaño? O sea, así se habla en la selva. Ven acá, vamos a hablar. Le agarré la mano, te quería soltar, le dije, no, ven acá. Le jalé la mano, le di un abrazo y así abrazarlo llevé lejos de la campaña, detrás de un arbolito, a la sombra de un arbolito nos sentamos ahí. Le dije, antes de hablar quiero darte un abrazo. Y le abracé. Le dije, no sé qué te pasa, pero toda esa gente que está allá escuchando el mensaje, son gente que están buscando de Dios. Ellos no vinieron allá a hacer maldad, a hacer daño, no están reuniéndose para maquinar, cómo robar, cómo matar, cómo hacer daño. Ellos están porque quieren adorar a Dios y quieren mejorar su vida en esta tierra. No sé qué te pasa, ñañito. Le di un abrazo y cuando le empecé a abrazar, él empezó a llorar. Le dije, ¿quiere decirme algo? Le digo. Y me dice, no. Pero estás calmado, sí. Vamos a escuchar el mensaje antes que se acaba, le digo. Pero vas a estar calmado en el mensaje. Me dice, sí. Y se sentó al último, y yo estaba por si acaso velándole y mirando por si acaso si por ahí una escoba, un palo de escoba, algo para poder frenarlo. Porque al abrazarle me di cuenta que era una persona de campo fuerte, lleno de músculos, que se alimenta bien y trabaja bien. Y cuando el predicador invitó a aceptar a Jesús en su corazón, él pasó, lloró, aceptó a Jesús. Cuando mandaron a todos a sentarse, dijo, por favor, permíteme hablar. Le prestaron el micrófono. Yo estaba asustado, en realidad estaba asustado. Pensé que iba a agarrar el micrófono y hablar malas palabras. Yo estaba así casi a su marca, listo para ir corriendo y abrazarlo y sacarlo cargando si es posible. Y él dice, hermanos, yo he vivido toda mi vida desesperado. He vivido toda mi vida sin amor. Nunca nadie en la vida me dio un abrazo. Pero hoy me dio un abrazo que curó mi corazón. Nunca más nadie me había dicho que me ama. Y hay alguien que me dijo que me ama. Y que Dios me ama. Y empezó a llorar. Hay personas que nunca han recibido un abrazo de sus padres diciendo que los aman. Hay personas que nunca han recibido un abrazo de su mamá, de su abuelo, de su abuela, de su hermano, diciéndole que los aman. Hay personas que nunca han recibido una sonrisa de su ser querido. Aún hay esposos y esposas que viven años que ya no al levantarse le dice, mi amor, ¿cómo estás? Te preparo café. O darle un abrazo y decirle, lo más hermoso que me dio el Señor eres tú, porque al abrir mis ojos, agradezco a Dios y veo tus lindos ojos aquí, acostado en mi cama roncando. Entonces la Biblia nos dice, aparte de apoyar la obra redentora, es eso, compartir el amor que Dios pone en nuestro corazón, con nuestra familia especialmente, y con personas que necesitan del amor de Dios. Si eso implica muchas veces sacar de nuestro bolsillo, comprar alimento, ofrendar económicamente, vamos a hacerlo. Entonces apoyar la obra redentora significa eso.
esforzarnos para que la obra de Dios avance en las congregaciones, en la calle, dentro de nuestra familia. El cuarto mandato para la iglesia es cumplir la gran comisión. La gran comisión es gran comisión. Es una misión que tiene la iglesia en esta tierra. La iglesia tiene que predicar de Jesús, de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La iglesia tiene que hablar de Jesús. Los mensajes de los apóstoles eran de Jesús. ¿No ves en la Biblia apóstoles predicando de dinero, de siembra de dinero, de cosecha de dinero? Siembra algo y Dios te va a dar. No vemos en la Biblia predicadores hablando de lo material. No vemos en la Biblia predicadores hablando del humanismo. No vemos eso en la Biblia. Los mensajes es de Jesús. La gran comisión es Jesús. Y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio son buenas noticias de salvación. El evangelio es que una persona puede recibir perdón a través de la sangre preciosa. Eso es el evangelio. La gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El evangelio es poder de Dios para salvación, decía un apóstol. Otro apóstol decía, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La quinta misión que nos toca en estos últimos tiempos, el quinto mandato es vestirse de un nuevo ser, un nuevo hombre, una nueva. O sea, en realidad, hay personas que predican el evangelio y no son nuevas criaturas. Tú sabes que hay misioneros que su misión es hacer ideología política con pueblos de determinados partidos políticos. Un misionero a veces es alguien que va a un pueblo y dice, este es el partido político, esto es la solución, esto es nuestro líder, y empieza a hablar de ciertos movimientos políticos, ya sea socialismo, ya sea comunismo, ya sea de la derecha o democracia, no sé, pero su misión es impartir la ideología política. Tú sabes, las comunidades LGB, etcétera, 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 etcétera. Su misión es hacer que más niños tengan acceso a una educación de su ideología sexual. La misión de las personas que practican el asesinato de niños antes de nacer, su misión es hacer que todo el mundo crea que eso es normal. O sea, hay misiones, pero la misión de la iglesia, la misión de los hijos de Dios es siempre hablar de Jesús, del Rey de Reyes, del que trae sanidad y medicina, del que nos perdona pecados, del que nos renueva, nos hace nueva criatura, nos da una manera de vivir que nos permite soñar con el Señor, soñar con el reino de los cielos, soñar y restaurar nuestra familia. Hay una historia en la China, un hombre vivía en un lugar donde no había agua, y ahí empezó a crecer su familia. Empezó a tener yernos, nueras y también la que era, y empezó a llenarse ese pueblo de visitantes, pero no tenían agua. Entonces ellos caminaban casi 2 horas para buscar agua, y esas 2 horas tenían que subir una ladera con el agua. Y él dijo, allá arriba, casi mediodía de camino, hay agua. Y pidió al gobierno que le ayude a hacer un canal para que el agua baje por gravedad poco a poco para el pueblo. Y le dijeron lo siguiente, que no pueden hacer eso, que no hay dinero, no hay recursos. Y él dijo, voy a hacer algo. Y él subió, se iba temprano, caminaba a esa hora arriba y empezó a cavar entre las piedras una especie de zanja, de canal. Le tomó casi 20 años. Y todos en el pueblo se burlaban, nacían los niños, cumplían 16, 18 años
y se iban a la gran ciudad a estudiar. Los que eran bien adultos fallecieron y él todos los días yendo y cavando. Y cuando ya estaba a punto de terminar, aparecieron todos los del pueblo, decían, vamos a ayudarte a terminar. Y en un día terminaron ese tramo pequeñito que faltaba y el agua empezó a fluir por el pueblo. Y le decían lo siguiente, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué malgastaste casi muchos años de tu vida haciendo ese canalcito? Y él decía sencillamente porque amo ese pueblo, aunque no me han agradecido, yo los amo. Yo sé cómo mis nietos y mis hijos tenían sed y la mamá, cuando yo no estaba, tenía que caminar abajo y cargar el agua, hacer hervir el agua, y el agua de aquí es pura, porque los amo. Hay cosas que nosotros hacemos por amor, como una mamá que deja de comer para darle a sus hijos. Deja de comprarse algo para que sus hijos puedan estudiar. O un papá que tiene que trabajar tanto para que los nietos puedan tener algo. El sexto mandamiento es caminar por fe. Debemos caminar confiando siempre en el Señor. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un león, que es el rey de la selva, y los otros animales? ¿Por qué el rey de la selva no es una hiena o no es un leopardo, el guepardo, que es el más veloz de todos los animales? ¿Por qué el rey de la selva no es un elefante, que es el más fuerte de todos los animales? ¿Por qué el rey de la selva no es el mono, que es más audaz y más inteligente que otro animal? ¿Por qué el rey de la selva no es otro animal, sino el león? ¿Por qué? El león ve al elefante, dice, comida, alimento, y no le tiene miedo. El elefante ve al león, dice, voy a escaparme, tengo miedo. Es la actitud. Sencillamente el león es rey de la selva por la actitud, que no tienen miedo a nada. Es más, cuando los leones entre ellos pelean hasta morir, un león nunca jamás retrocede en una lucha entre leones, hasta morir. Se acaba la lucha cuando él ya está a punto de morir y el otro se va, el ganador se va. Entonces, caminar por fe es confiar en Dios hasta lo último, sin saber lo que va a pasar más adelante. No sé, Dios me mandó a predicar, no conozco a nadie en ese sitio, pero voy porque Dios me mandó, y muchas veces lo hice así. Terminaba durmiendo en un camino, debajo de una roca, en medio de la nevada, o en lugares donde hay muchos zancudos, muchos insectos. Pero iba, y la gente se convertía, y Dios hacía su obra ahí. Ellos ni se acuerdan de mí, pero fuimos y Dios bendijo esa comunidad. Caminar por fe es seguir adelante siempre, sin detenerse. Pase lo que pase, si estamos haciendo lo correcto, adelante siempre, adelante. Quizás en medio camino nos llame el Señor, pero hay que seguir adelante siempre. ¿Saben? Una mamá camina por fe cuando tiene su bebé. Ella dice, bueno, no tengo trabajo, no me he educado bien, pero a mi niño, no importa si el papá está o no está, pero a mi niño, a mi bebé, la cuido yo, no importa. Y ella va por fe, no sabe qué va a hacer más adelante. Dios le va proveyendo de pañales, de comida, de leche. No, ella está caminando por fe, confiando siempre, y Dios bendice a esa persona por el bebé. Ese es caminar por fe. ¿Acaso una mamá dice, yo para tener al bebé tengo que tener pagado la universidad, tener un cuarto con todos los juguetes, la cuna, las neveras llenas de leche en polvo para que no se dañe, tengo que tener pagado la luz, el agua, la comida para mí? No, una mamá tiene un bebé y por fe cuida a ese bebé. Y muchas veces tiene que llorar y decir, Señor, para mañana necesito leche para mi baby.
Caminar por fe es seguir adelante. Está haciendo correcto ella, cuidando a su bebé, y Dios en el camino lo va bendiciendo. Caminar por fe, cuando una persona no tiene casa, se compra una parcela o consigue una parcela, dice, ahí voy a hacer mi casa. No tiene dinero y poco a poco logra hacer su casita. Caminar por fe confiando en el Señor. Caminar por fe es orar por alguien y decir, yo no hago nada, Señor, pero te pido sanidad y medicina. Tu palabra dice que tú traes sanidad y medicina, y orar por la sanidad de esa persona. No sabes qué va a pasar, no sabes si se va a sanar o no, pero eso es caminar por fe. Caminar por fe es predicar. Y a veces tirar un mensaje al internet, o a través de la radio, o a través de la televisión, no sabes quién va a escuchar. Tú no sabes si alguien va a ser bendecido con ese mensaje. Termino compartiéndoles el último. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fue dado a la iglesia para ser testigos, para predicar. O sea, el Espíritu Santo llega a la congregación para que los hijos de Dios prediquen. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. O sea, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para que sean testigos. Yo sé que es lindo hablar en lengua, profetizarnos unos a otros siempre, porque eso hacen muchas iglesias, se profetizan siempre, siempre. Hoy profetizo algo, no, un carro, no. Al mes no le llegó el carro, no, voy a profetizar ahora una casa. No le llegó la casa, entonces déjame profetizar un diploma de una universidad. No le llegó la diploma, pero en ese voy a profetizar que le llega un bolsito de compra. Y le llega el bolsito de compra. Sí, yo profeticé, el bolsito de compra le iba a llegar ese día. Y están contentos. Pero el Espíritu Santo viene para que las personas sean testigos, prediquen de Jesús. Él llenó de su Espíritu Santo para que prediquen. Es bueno animarnos, es bueno orar, es bueno, hermano, excelente. Pero el Espíritu Santo viene para que la persona hable del Señor. ¿Saben por qué una perla es perla? La perla, para ser perla, tiene que sufrir. Sufre. O sea, la almeja es un molusco, lo llaman, que vive en el agua. A veces vive en los ríos, en el mar también. En el mar son las almejas grandes. Cuando le entra un granito de arena adentro a esa almeja, no, es que no quiero pronunciar la palabra porque suena mal en algunos países. La almeja, el animalito ahí que tiene el caparazoncito, le entra un granito de arena, le da fiebre. Se le forma un rash entre el intestino porque la arenita entró ahí, le da fiebre, se enferma, baja de peso porque los científicos analizaron. Y la manera de defenderse esa almeja es cubrir ese granito de arena con un poco de nácar, que es lo que produce en su cuerpo. Y lo tapa con un poquito de nácar, después lo va tapando con más nácar hasta que aísla la arenita que le causa herida y rash dentro de su interior. Y al cubrirle con nácar, la nácar va haciéndose con el tiempo más grande y se forma la perla. Y la perla es lo más preciado que los seres humanos sacamos para adornar a las damas especialmente, porque les gusta hacer adorno de perlas, porque ellas son hermosas. Pero la perla, para que sea perla, ha causado tanto dolor. Pero también esta almeja ha superado tantos obstáculos. Por eso es bien preciado una perla. Cuando tú ves a alguien con un collar de perlas, piensa que para que ese collar de perlas cueste tanto, hay almejas que han sufrido mucho.
y han terminado siendo adultas y han tenido que sacarle después, al final de su vida, las perlas. Cuando crían o hacen perlas en los lugares que fabrican y cultivan perlas, agarran con una pinza, abren a la almeja, lo ponen con una pincita, un grano de arena o 2 o 3 para que salgan varias perlas de una almejita. Por eso la perla cuesta, pero es un tesoro. Nosotros hemos tenido un sufrimiento en esta tierra, todos hemos pasado problemas, todos hemos superado obstáculos. Por eso somos la perla del Señor. Jesús habló de la perla de gran precio. Ustedes saben, el oro, para que sea tan preciado, tiene que ser pasado por fuego. Así es que hay que seguir adelante en el nombre del Señor. Amén. Amén. Ustedes son valientes, esforzadas, guerreras, guerreros. Adelante en el Señor. Adelante, venciendo todo obstáculo siempre. Adelante, siempre adelante en el Señor. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.